Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Saludos, queridos oyentes. El título del estudio que hoy comenzamos es El Tribunal de Cristo. Esta frase aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Podemos leerla en Romanos 14:10 y en 2 Corintios 5:10. Y esta frase, el Tribunal de Cristo, en mi opinión, constituye una doctrina de vital importancia para cada hijo de Dios y debe influenciar la vida para bien, nuestra vida presente. Fue al apóstol Pablo que el Espíritu Santo utilizó para escribir sobre este tema, y es a partir de un estudio de la vida de Pablo que resulta bastante obvio que él vivió cada día anticipándose al tribunal de Cristo. Vamos a avanzar sobre 3 verdades. En primer lugar, vamos a considerar al juez. ¿Quién será juez? En segundo lugar, vamos a considerar a los juzgados, intentando responder a la pregunta, ¿quiénes serán juzgados? Y tercero, vamos a examinar el juicio respondiendo a la pregunta, ¿cuál será la naturaleza del juicio? Bueno, entonces vamos a observar estos 3 aspectos en este orden. En primer lugar, ¿quién es el juez? El juez será Jesucristo mismo. No es difícil descubrir por qué. El trabajo de juzgar a cada miembro de la familia de Dios será tan grande que sobrepasa la imaginación. Muchos millones de personas están involucradas. Pienso en todos los cristianos de esta dispensación que deben ser juzgados por sus obras, cada uno de los cuales es tan diferente al otro en tantos aspectos que el juez tiene que ser omnisciente, es decir, que tiene que conocer todo a la perfección en su naturaleza y carácter. Por esta razón no está bien que los cristianos se juzguen unos a otros. Nuestro Señor nos ha dejado una solemne advertencia en Mateo capítulo 7 versículo 1. Él dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en 1 Corintios 4:5 Pablo escribió, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recuerde que Jesús dijo, no juzguéis, y Pablo agregó, no juzguéis nada. ¿Cuál es la razón de estas solemnes advertencias? Simplemente esta, nosotros somos imperfectos en conocimiento, no conocemos todos los hechos, por lo tanto no somos competentes para juzgar a otros. Es peligroso juzgar las motivaciones de otras personas. Nunca podemos saber por qué otra persona hizo lo que hizo. Podemos juzgar nuestros propios motivos, pero no podemos juzgar las motivaciones de otros. Cierta mujer estaba conversando con una pariente en su casa y mientras miraba a través de la ventana de su cocina, ella dijo, mi vecina no es muy cuidadosa en la forma en que lava la ropa. Mira esas manchas en sus sábanas. Su pariente era su cuñada, quien estaba sentada desayunando y mirando dijo, querida, esas manchas no están en sus sábanas, sino que están en tu ventana. Las ropas de su vecina parecen más limpias cuando su ventana está limpia. ¿Recuerda las palabras que el Señor les dijo a los escribas y fariseos cuando juzgaron a una mujer adúltera? Quizás nuestras mentes necesiten refrescar eso. En Juan 8:7 Él dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y luego todos, acusados por su propia conciencia, se fueron retirando. Y nosotros como cristianos haríamos bien en tener en cuenta las advertencias de la palabra de Dios y dejar de juzgar a otros. Produce alivio, por lo tanto, saber que los hombres no podemos juzgarnos unos a otros en la próxima vida. Juan 5:22, allí quedó escrito y dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.
porque Dios, el Hijo Eterno, se encarnó, es competente para juzgar. El Padre lo designó como juez, no porque sea el Hijo de Dios, sino porque se convirtió en el Hijo del Hombre. Podemos ver esto con claridad en el mismo versículo. Dice que el Padre le ha dado al Hijo autoridad para ejecutar el juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. El juez omnisciente, entonces, es un hombre que fue tentado en todo tal como nosotros, pero sin pecado, de acuerdo a Hebreos 4:15. Cristo no desconoce la experiencia de las pruebas humanas. Él pasó suficiente tiempo en la tierra y vivió entre los hombres lo suficiente como para saber por experiencia personal los problemas que los hombres debemos enfrentar. Esto lo hace la única persona competente para el oficio de juez. El apóstol Pablo, en el Areópago de Atenas, predicó que Dios, el creador de todos los hombres, es el juez de todos los hombres y que en su consejo soberano Él ha establecido el tiempo de juicio y que ha designado al juez. Podemos leer en Hechos 17:31 que Él predicó: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De acuerdo a esta declaración, cada persona será juzgada con justicia por Cristo Jesús. Dios ha presentado pruebas sólidas del futuro juicio de Cristo porque ese es el hombre a quien Él levantó de los muertos. No hay base para suponer que Cristo no será el juez. Hombres se pueden burlar de esto, pero el juez justo ciertamente vendrá y junto con su venida vendrá el juicio. En Romanos 2:1 leemos: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Por lo tanto, el mismo juicio se llevará a cabo y las dos verdades se aclaran, principalmente la falta de capacidad del hombre para juzgar al otro, contrastado con el juicio justo de Dios a través de Cristo. Por lo tanto, todo hombre no se puede justificar a sí mismo descargando el juicio en otros. El hombre que se cree justo en sí mismo, tal como el fariseo, comete un gran error cuando juzga a otros para tratar de justificarse a él mismo. ¿Y por qué juzgamos a otros? Bueno, creo que lo hacemos a menudo porque estamos tratando de aparentar ser buenos. Si podemos hacer algo para que el otro se vea mal y lo dejamos mal parado ante los ojos de los demás, nos sentimos mejor. Pero el hombre sabio solo se juzgará a sí mismo y dejará el juicio de otros al único juez justo ante quien no hay nada encubierto que no haya de manifestarse, ni oculto que no haya de saberse. Tenemos otra escritura de la mano de Pablo que se refiere al juicio del Señor Jesús y aparece en el último de sus escritos inspirados, en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 9. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol exhortaba a Timoteo a una predicación fiel de la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Este encargo final a Timoteo contiene una conmovedora apelación. Tiene todo el sentimiento de la despedida de un amigo. Es un recordatorio solemne de que cierto día, en el plan de Dios, nosotros los cristianos seremos examinados. Sea para pérdida o para recompensa, nuestro servicio será juzgado por Cristo mismo. Para Él, cada hombre un día deberá rendir cuenta. Pedro también sostuvo la idea de que Cristo un día juzgaría a todos los hombres. Fue en la casa de Cornelio que Pedro dijo en Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora bien, vamos al próximo planteo. ¿Quiénes serán los juzgados en el tribunal de Cristo? Es tiempo que observemos los registros que nos ha dejado el apóstol Pablo donde menciona al tribunal de Cristo. Estos son Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10.
Y dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La palabra todos en estos dos pasajes solo se refiere a los cristianos, es decir, todos los cristianos, solamente aquellas personas que son salvas. Si el estudiante de la Biblia compara los pasajes relevantes del Nuevo Testamento que se refieren al juicio futuro, verá que no hay un juicio general para todos los miembros de la raza humana que vaya a llevarse en algún momento en un solo tiempo. No. Están aquellos que enseñan que habrá un juicio general cuando toda la humanidad comparecerá ante Dios, todos juntos y de una sola vez. Pero eso es un error. El juicio futuro cae en dos grandes períodos, en dos grandes episodios. Uno de estos es identificado como un juicio premilenial y el otro como un juicio postmilenial. El juicio premilenial, es decir, antes del milenio, es el único que nos preocupa en este presente estudio. Este es el juicio en el cual el mundo impío no tendrá parte, sino que es un juicio que pertenece solo al Señor y juez de los creyentes, de los cristianos, de los santos. Ahora, es muy importante saber lo siguiente. Hay un juicio dividido en tres partes para todos los cristianos. El primero forma parte del pasado y es su juicio como pecador. Cuando el pecador acepta la obra que Cristo hizo en la cruz por sus pecados, nunca más viene a juicio como pecador. Leemos en Juan 5:24 donde el Señor dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación o juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Y Pablo agrega en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una enseñanza falsa la que dice que después de la muerte el cristiano está sujeto a un juicio para comprobar si está o no apto para entrar en el cielo. Lo digo una vez más, esto es falso. Es un punto de vista erróneo el que dice que en el tribunal de Cristo Dios castigará a los cristianos por los pecados que hayan cometido desde que se convirtieron en sus hijos. Tal interpretación de la Biblia falla en ver la eficacia y el valor de la muerte de Cristo. Cuando Cristo redime al pecador que recibe a Jesucristo, Él lo limpia completamente. En Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7 leemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios quita el pecado completa y perfectamente, no parcialmente. Permítame presentarle algunos versículos que nos dicen lo que Dios ha hecho con nuestros pecados. El Salmo 103 y versículo 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 38:17 dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Jeremías 31:34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Miqueas 7:19 dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Oh, queridos amigos, la sangre de nuestro Salvador nos limpia tan completa y perfectamente que Dios no puede encontrar en nosotros algo por lo cual condenarnos. El juicio del cristiano por su pecado es pasado. Por lo tanto, el tribunal de Cristo no es un juicio por los pecados cometidos, ni antes ni después de que haya sido salvo. Gracias a Dios que nuestros pecados son pasados y que están cubiertos si es que hemos nacido de nuevo. No habrá cristianos en el infierno. Jesús pagó por todos nuestros pecados, todo lo que le debíamos. El pecado había dejado una mancha, pero Él la lavó hasta quedar blanca como la nieve. Este es el juicio pasado del cristiano. Ningún cristiano tendrá que permanecer delante de Dios y ser juzgado por sus pecados. Jesús murió por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Escuche, cristiano, quiero hacerle una pregunta. ¿Murió Jesús por los pecados que usted aún no ha cometido? Si Jesús no hubiera muerto por los pecados que usted todavía no ha cometido, entonces usted iría al infierno. Pero, gracias a Dios que Él murió por todos nuestros pecados. Ni siquiera estábamos allí cuando Él murió. No habíamos aún nacido cuando Él murió. Y sin embargo, Él murió por todos nuestros pecados. Ahora me referiré al segundo juicio de los cristianos. Y es el juicio como hijos.
El primer juicio fue en el pasado cuando fuimos juzgados como pecadores. Aquel juicio ocurrió en la cruz del Calvario. Ahora, existe un segundo juicio y es nuestro juicio como hijos. Como hijos, los cristianos estamos sujetos a la disciplina del Padre Celestial. Leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí vemos que nuestros padres terrenales nos castigaban de acuerdo a sus juicios, pero nuestro Padre Celestial nos disciplina con perfecta sabiduría y amor. El propósito de Dios en el castigo es siempre para nuestro beneficio. Leemos en Hebreos 10, 26 y 27 lo siguiente: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mis amigos, este pasaje se refiere a los cristianos que pecan deliberadamente. El escritor a los Hebreos se incluye a sí mismo. Si un hijo de Dios tiene pecado sin confesar, eventualmente Dios lo castigará enviándole enfermedad, debilidad y aún la muerte. Dios nunca abandona a sus hijos en manos del diablo, sino que disciplina a sus hijos y así quita a la víctima de su adversario. El diablo nos destruiría si pudiera, y cuando pecamos, a él le gustaría mostrar ese pecado a Dios y decirle: aquí tienes, este es un cristiano que está pecando y debes entregármelo. Dios debe disciplinarnos entonces, y cuando lo hace nunca debemos despreciar o tener en menos su disciplina. Dios lo hace porque somos sus propios hijos y porque nos ama. La psicología y la psiquiatría modernas nos dicen que los hijos no deben ser castigados, sino que debemos permitirles que se expresen con libertad. Mis amigos, eso es necedad. A cualquiera que crea esto, recomiéndele que lea lo que Dios dice en Proverbios 13:24. ¿Quiere tomar nota? Proverbios 13:24. Proverbios 19:18, Proverbios 22:15, Proverbios 23, versículos 13 y 14, y Proverbios 29:15. Cuando usted evita la vara del castigo o de la disciplina, malcría a su hijo. Entonces, tenemos un juicio presente sobre los hijos de Dios desobedientes, pero es un castigo divino que nuestro Padre Celestial ejerce sobre nosotros como hijos. Ahora, esto no es lo que sucederá en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio futuro, el tercer juicio para los cristianos, el que vamos a considerar ahora. No es un juicio para los pecadores ni para los que son sus hijos, sino que Dios nos juzgará a los cristianos como siervos. Es este juicio el que tomará lugar en el tribunal de Cristo, la naturaleza del cual vamos a considerar en el resto de este mensaje y también en el mensaje del próximo programa. Primero permítame examinar los pasajes en los cuales específicamente se establece que nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Como ya lo dije anteriormente, los juzgados serán los creyentes y el juicio es todavía futuro. Vamos a leer Romanos 14 desde el versículo 1 al 13, un buen párrafo. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie a quien no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios.
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Repito, he leído Romanos 14 desde el versículo 1 al 13. Amigos, he citado este pasaje en forma completa porque su tema general es el juicio. El juicio sin piedad de cristianos profesantes se opone al juicio justo de nuestro Señor Jesucristo en su tribunal. El apóstol aquí dirige su mensaje a los cristianos, a los salvos, que se estuvieron criticando y condenando unos a otros. Es inevitable que en este mundo de imperfecciones surjan problemas entre los cristianos, entre nosotros. Esto es particularmente cierto porque no todos los cristianos han alcanzado el mismo grado de madurez espiritual. El discernimiento espiritual de un cristiano puede ser muy superior al del otro. Por lo tanto, es normal que surjan problemas. Pero, amigo, estas diferencias nunca deben ser una licencia para que un cristiano juzgue a su hermano. En Romanos capítulo 14, el tema es tratado bajo 3 grandes títulos: los problemas, los principios y la persona. En primer lugar, los problemas habían surgido respecto a la dieta y a los días. Estaban dirigidos a 2 grupos de cristianos a los cuales se les llama aquí los fuertes y los débiles. Ahora, déjeme aclararle que el hermano débil no es uno moralmente débil. Él debiera ser fiel a la verdad en la medida en que ha crecido, pero en algún área de su vida él es débil en la fe. Y el hermano fuerte no es necesariamente uno que pueda enorgullecerse de su fuerza moral, a pesar de su descuido en algunas verdades de la Biblia. Los problemas entre los cristianos surgen respecto a que si deben o no comer carne sacrificada a los ídolos antes de ser comprada en la carnicería. Los llamados cristianos más fuertes, que supuestamente tenían más luz sobre el tema, estaban juzgando a los más débiles. A pesar de que los fuertes tenían razón al principio, estaban equivocados al asumir el rol de jueces. Ahora, todos nosotros podemos encontrar algunas debilidades en otros cristianos, pero ellos también pueden ver las nuestras. Ninguno de nosotros se atreva a juzgar al otro. Cuando usted vea la debilidad de un hermano, recuerde que Dios lo ha recibido, por lo tanto usted también debe recibirlo. Usted no es su Señor, no es su juez, por lo tanto no lo juzgue, evite la censura. ¿Por qué? Bueno, Romanos 14:10 dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, los principios que Dios establece acá son claros. Primero, debemos recibir al hermano sin recelo a pesar de que usted observe sus debilidades. Versículo 1 dice: recibidlo, recíbanlo. ¿Por qué debemos recibirlo? Porque es un hermano. No critique su debilidad. No trate de probar que está equivocado. No trate de confirmar su sospecha respecto de él. No desparrame sus dudas acerca de él. Si no tenemos precaución en estos asuntos, crearemos divisiones en la comunión, y esto es lo que le sucede a muchos cristianos en sus propios hogares. Buscan faltas en el otro cónyuge. El esposo ve que hay cosas en su esposa que las descubrió después del casamiento y que él no las conocía en los días del noviazgo. Por su parte, la esposa descubre cosas en su esposo después del casamiento que nunca había visto en los días de noviazgo, y reaccionamos el uno contra el otro y comenzamos a criticar y juzgar uno al otro, y así las familias se dividen y también las iglesias se dividen. ¿Por qué?
porque los cristianos se juzgan unos a otros. Queridos amigos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y su debilidad, mi amigo, y mi debilidad serán traídas a la luz en aquel día. Por lo tanto, no nos juzguemos más unos a otros y entreguemos el juicio a Dios. Mejor observémonos frente al espejo de la palabra de Dios y busquemos mejorar nosotros, de tal manera que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, tengamos una buena rendición de cuentas delante de Él. Bueno, nuestro tiempo ha terminado por hoy. Si Dios quiere, continuaremos con nuestro estudio en nuestro próximo programa. Hasta entonces y muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.